Buenos días. Muy feliz de estar en el Teatro Calderón, en la tierra de Delibes. Espero que se me oiga. ¿Se me oye? Estoy muy feliz de estar al lado de Philip Blom, escritor, historiador, novelista alemán, que comparte energía en el escenario con un filósofo francés al que conocemos en España desde hace más de 30 años y que en tiempos en que no se sabía qué significaba la palabra lucidez, él nos llevó a todos los que entonces teníamos 30 o 40 años menos a saber que en Europa se declinaba la vida de una manera que ahora, por fortuna, también compartimos. Philip es asimismo un develador de la historia europea hasta este mismo instante. Él dijo antes a los compañeros periodistas que hablaron con ambos que ahora él mira como historiador también al futuro, y a eso le ayudan también sus novelas. Esta mañana, cuando los encontré, yo acababa de leer en el periódico El País una noticia impresionante que a lo mejor es símbolo hoy de lo que ellos mismos estaban diciendo en aquella rueda de prensa de esta mañana. Y no solo eso, sino de lo que enuncia este encuentro que tenemos ahora la satisfacción de hacer con ellos dos. La organización del evento tituló la intervención que yo me honro en moderar Vanidad de vanidades, y dice: el panorama que deja la sucesión de crisis en las dos primeras décadas del siglo contrasta con la imagen generalizada de gente feliz y satisfecha en las redes sociales. El consumo parece haberse convertido el nuevo opio del pueblo, especialmente entre las nuevas generaciones. Y se hace esta pregunta, la organización: ¿podemos resistirnos a la seducción y a la tiranía del mercado? Esto, que evidentemente es un enunciado dramático, es aún más dramático si vemos lo que está ocurriendo con la inmigración, lo que está ocurriendo con el hambre. Europa es también miseria y hambre. Y esta mañana, viniendo en el tren para Valladolid, encontré esta información en El País, viernes 28 de enero. Dice: el fotógrafo René Robert muere congelado en las calles de París. Leo el principio de la noticia, que firma el corresponsal del periódico en París, Marc Basset. La muerte a los 84 años de René Robert, el fotógrafo suizo que retrató a las grandes estrellas del flamenco contemporáneo, podría ser una estadística, que cada año uno más de los 500 que cada año mueren en las calles de las ciudades de Francia. Lo que distingue a Robert de la mayoría de estos muertos en la soledad y el desamparo es, primero, que él no era un sin techo, y luego que era alguien con una trayectoria profesional reconocida y que gracias a ello sus amigos han dado a conocer las circunstancias en las que murió. El miércoles 19 de enero, pasadas las 9 de la noche, Robert paseaba por París. Ante el número 89 de la calle de Turbigo,
cayó al suelo. Se desconoce el porqué, si tropezó o si sufrió un mareo. Ahí quedó, frente a los parisinos que volvían a sus casas, de trabajar o cenar. Pasaron las horas, las calles se vaciaron, Robert seguía allí. Es fácil imaginar que para los transeúntes era uno más de tantas personas que en París y en tantas ciudades de los países del occidente rico viven en la calle. A las 6 de la madrugada del jueves, alguien lo vio y llamó a los bomberos. Demasiado tarde. Hace muchos años, el poeta español José Hierro, del que este año se cumple el centenario, estaba en Nueva York y encontró una esquela en un periódico, el New York Times. Contaba la muerte de un español emigrante que había muerto y estaba tendido en D'Agostino Funeral Home, Haskell, New Jersey. José Hierro terminaba así el poema. No he dicho a nadie que estuve a punto de llorar. A mí me gustaría que nuestros contertulios, que son contemporáneos de esta Europa que se hace en medio de la miseria y el lujo, abrieran esta sesión comentando no solo la fotografía, no solo el hecho, sino lo que el hecho supone en una Europa que aspira a limar la miseria, pero no sabe todavía cómo dominar el lujo. Quisiera que Philip, que es el más joven por poco, iniciara esta conversación. Well, hi, good evening, good morning. First of all, I'm very glad to be here, and I'm especially glad to see so many young faces behind the masks. Welcome to you all. Now, this is a rather terrible story that you are telling, and I sort of find it difficult to respond to that first off. But first of all, it reminds me of life in a big city, where you have to harden your heart, because you always will encounter 10 beggars, and you can't give all of them something. And that goes against our natural instincts. We have a natural instinct for pity, and that's a good thing. But if you're in a big city, you need to limit your good instincts, because otherwise you can't live there. But also I think, if I want to think about more of today, we live in a time when we're all driven, and we live in a time when we're increasingly cada vez más somos partes de burbujas, ¿no? Y aprendemos a no fijarnos en los demás, a no fijarnos en las opiniones de los demás, no fijarnos en las necesidades de los demás, sino más bien seguir nuestras propias trayectorias y creer en lo que se dice dentro de nuestra burbuja. Yo no sé si este es un poco el símbolo al que tú te referías, pero estaría encantado también de escuchar qué es lo que Gilles Lipovetsky puede añadir a esta reflexión. Gracias por su presentación, gracias por su presencia esta mañana, que empieza por un acontecimiento, por la información de un acontecimiento trágico. Pero como aquí somos más bien analistas, me gustaría aportar quizás una reflexión para alejarme de la emoción espontánea que este acontecimiento, que esta noticia provoca en mí. Este tipo de acontecimiento no es excepcional. Ha habido muchísimos casos en los años anteriores donde nos han contado, por ejemplo, donde me han contado que una mujer mayor moría en un edificio rodeada de gente que ni se habían dado cuenta de ello. Hemos leído el caso de jóvenes mujeres agredidas en el metro
parisino y la gente no ha intervenido y eso que eran testigos de lo que estaba escena de violencia. Entonces es un acontecimiento que suscita, si esquematizamos de manera lógica, es que en el mundo de la hipermodernidad que es el nuestro hoy en día, estamos más sensibles al sufrimiento de países lejanos que al sufrimiento cercano a nosotros. Los europeos en concreto se movilizan cuando hay un desastre, un tsunami, una dona dinero, hace cosas, hay ONGs, hay un conjunto de gente que se moviliza. Nos muestran fotos de jóvenes, niños, inmigrantes en Siria, en la costa mediterránea, y una emoción colectiva. Todo se pasa en el mundo de la información. Las emociones se suscitan más por el extranjero que los que están cercanos a nosotros. Entonces, podemos interpretar esto de, bueno, pero es horroroso, y Europa no tiene valores, y eso alimentaría el viejo modelo del unilismo europeo, cuyo Nietzsche era un profeta de ese nihilismo, es decir, que los grandes valores no tenían potencia, no tenían capacidad de hacer actuar a los hombres, puesto que nuestros valores no se sostenían en relación a una trascendencia. Entonces los valores no tienen peso y eso explica que la gente ya no cree en nada y sobre todo en situaciones concretas, pues bueno, dejamos morir a la gente en la indiferencia como si la indiferencia fuese el modelo de comportamiento del individualismo hipermoderno. El hecho es real, pero no conforme a la realidad. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, no es verdad que los europeos sean insensibles a la miseria de los hombres, al sufrimiento de los hombres. Lo son puntualmente, en situaciones muy concretas, en situación de miedo. Es el miedo que genera este tipo de actitud. ¿Qué es esto? Este hombre quizás tiene el virus y los otros, si intervengo en el metro, a lo mejor tiene un cuchillo y me mata. Es el viejo modelo, el modelo que el miedo gana sobre las demás. Es una condición humana sobre las demás consideraciones. Pero quiero decir con eso que este fenómeno no debe alimentar. Es fuerte, es cierto. La catástrofe moral dans laquelle les Européens se ven llevados. Creo que no es verdad. Le fondamentalisme qui surgit partout dans le monde. Je ne suis pas sûr que les Européens aient en permanence à se culpabiliser, à se flagelliser en disant on est les pires, on est les plus mauvais. On martyrise les femmes, on martyrise les gens qui sont dans le besoin. Et quand on voit dans d'autres parties du monde où on voit les femmes qui sont lapidées, qui sont obligées de cacher leur visage, où le viol, comme en Inde, n'est même pas réprimé, alors je crois que les actes qui font de la peine et qui suscitent une vraie interrogation ne doivent pas conduire simplement a nous poser comme étant a vernos como somos, como que seamos el modelo del diablo. Se ha producido un azar interesante. Cuando yo escuché por primera vez, dicha por Lipovetsky, la palabra miedo, yo apunté aquí el miedo. Y al tiempo, Philippe estaba apuntando algo.
No sé qué apuntaba Philippe, pero lo cierto es que la palabra miedo es ahora una palabra que ha cobrado una nueva dimensión. Tenemos miedo al otro porque tenemos miedo a todo. ¿Cuál es, por decirlo así, preguntado a un historiador, cuál es la actualidad del miedo para ti? Oh, that's an interesting question. Well, first of all, what I wrote down here are three Sí, es una words cuestión that I believe interesante. to be probably Yo creo que hay tres palabras que forces seguramente of our son las lives, tres three fuerzas que basic impulsan motives. nuestra vida. And I think they're sex and fear. Son sexo, reconocimiento And y sex and miedo. fear are relatively Sexo y miedo son easy. relativamente Fear fáciles de is entender. our fear of death. El miedo, But I evidentemente, think es el miedo a la recognition is muerte, the pero most interesting el reconocimiento quizás because it's the most complex. de estos tres We are términos es el social más complejo. creatures. Nosotros somos We need to criaturas live in sociales, community. necesitamos vivir en And we need to comunidades feel that y we have a value to necesitamos darnos someone, cuenta de que that someone tenemos valor para recognizes alguien, que us alguien nos as being reconoce an individual that's como valuable. individuos que And tenemos un valor. there's a whole lot Y yo of creo ways que how you hay can muchas construct this recognition, podemos construir este how you can make reconocimiento, people cómo podemos recognized in hacer que society. It can be, at the moment, en estos our way of doing momentos it is consumption. nuestra forma de operar es a través I del can consumo. construct my recognition by the clothes I wear, by the car I drive, by where I go on holiday, and that will mean that all of you will know, oh, he's that kind of guy. I know him now. I know something about him. Entonces, eso So we informa a la gente de construct our quién soy. Vamos social construyendo recognition nuestro to a great reconocimiento extent through social en buena consumption. medida a través del In earlier consumo. times, it was En different. otras épocas anteriores era Recognition was distinto. El constructed reconocimiento se because you construía lived in a village a través, por and ejemplo, del hecho de que you tú had vivías certain en un functions in pueblo that en el que village, desempeñabas because you went determinadas to church, funciones, and porque we no ibas, longer do acudías a that, la or most iglesia, of es us cosa no que longer do la that. mayor parte de nosotros ya no So hacemos, the ¿no? mechanisms of Es decir, los recognition have mecanismos changed, and I de think I reconocimiento would han like to cambiado. talk about that later, Voy a perhaps in hablar the de eso discussion, because that más has a tarde, lot quizás to do with consumption and with en perhaps el curso del what may be debate, porque coming tiene mucho que next ver con now. el consumo y con lo But que you asked se me nos about avecina. fear, Pero me preguntas and you sobre el asked me miedo what kind of y me fear preguntas drives qué us. tipo de impulsor. We have just had a little press Hace conference, poco hace un momento hemos tenido una there I pequeña said that conferencia in de the COVID prensa crisis, what has come back into our y society, se ha dicho que lo very que ha curiously, aparecido en nuestra is the idea sociedad of mortality. a resultas de la crisis del Before COVID es la that, idea de la death mortalidad. wasn't happening in our Antes, societies. It es was como si la happening in muerte no pasaba en institutions. It was en nuestra happening sociedad, pasaba en las in instituciones, pasaba places where people en go to lugares donde la die. gente It va a was, morir. perhaps there was a traffic Quizás accident, había but un that was the accidente de only time we tráfico, encountered quizás it. ahí es We la had lives única that ocasión en la que nos had an enfrentamos más a la insurance muerte, pero against vivimos en una and where sociedad we en la que knew, tenemos seguro. well, you know, when I'm 50, I want to do Y this, and when sabemos que I'm cuando yo tenga 70, 50 I años was voy a going hacer to tal live cosa, here, cuando and my tenga pension is años viviré going to be aquí this, y and mi it was pensión all tendrá, planned out. será eso, todo está And planificado, ¿no? COVID has Y brought el COVID lo que ha a hecho matter of es fear of mortality back introducir into de our nuevo societies, el which miedo a la mortalidad de incidentally may nuestra not only sociedad, be a que bad thing, seguramente no es, o because it probablemente also no means es, that if you're no es afraid of malo, death, you porque probably si uno tiene miedo think a that la life is muerte, more precious, probablemente your valora own más and that of la other propia people. But vida de los I think demás. the main Pero fear yo that creo we que live el with miedo today más is an importante con el economic que fear, vivimos hoy es un miedo económico. because Lo digo porque we live in vivimos economies en where we get economías a lot of en las carrots que dangled in tenemos front of our faces. You como can do muchas all zanahorias these delante wonderful nuestro, ¿no? things Tenemos as estas long as cosas someone maravillosas gives you credit. Que podemos adquirir si You nos don't dan have to have crédito. money, but you have to have access to credit. And then you can be Sino acceso al everything. You crédito. can Y entonces ya realize puedes hacer lo que everything. quieras, puedes But if that realizar credit is cualquier taken sueño. away, who are Pero you si te then? quitan ese crédito, ¿quién What eres? remains ¿En qué of te your quedas? ¿Qué existence? queda de tu And existencia, de tu this vida? is Bueno, a pues very esta es... thin margin. Hay un margen ahí Much muy thinner, leve, by the way, in muy America. delgado. Más lived there for en Estados 2 Unidos. years, and Yo we viví saw una that temporada friends ya who hace had un par de solid años y he middle-class visto lives que tenía amigos had one de accident, clase media one y un bad thing accidente, happened to them, un and infortunio down they went. y se And they hundían lost everything. y perdían todo lo que That tenían, I ¿no? think Yo we're creo que still more aquí safe from todavía estamos un in poquito Europe, más but asegurados the fear frente of a eso, pero of en economic todo caso, fall, the fear of el miedo a la simply falling caída, a la off the face of the ruina earth, because we económica, can no caer, longer digamos, o keep up que with nos the desplacen de la rat faz de race. la We can no tierra, longer be flexible porque ya no enough, podemos ser have lo enough suficientemente flexibles, qualifications, porque no be podemos tener where the cualificaciones market wants us to suficientes, be, porque no move to podemos estar another donde nos city. pide I el think mercado, that ir makes a us tal o cual anxious ciudad. and Eso sí afraid, que nos and causa people who una are anxious gran and ansiedad afraid y are also un gran aggressive miedo. indeed. Y cuando la gente tiene ansiedad y miedo también se vuelven más agresivos. Dankeschön. La question de la peur est évidemment une dimension anthropologique. Il y a, je me rappelle avoir lu un livre magnifique d'un grand historien français,
Paul Delumeau, sur l'histoire de la peur. Et el libro es muy interesante porque corrige quizás una visión que tenemos que dice, bueno, finalmente en las sociedades anteriores había como una especie de seguridad, puesto que era la comunidad, la tribu, une a la gente, y ahora estamos en una sociedad atomizada, individualizada, en la que estamos solos. Delumeau mostraba muy bien que eso era falso. Los hombres en el pasado, tenían miedo, muchísimo miedo. Miedo a las epidemias. Y esto no es nada nuevo hoy en día. Y si comparamos a otra, es muy limitada. Pero puedo pecar de brutal, pero antaño eran pandemias ahora, o millones. Pero también muchos más miedos. El miedo al más allá, o más bien de abajo, del infierno. Eso era terrorífico, era horrible, que llevaba a la gente a prácticas para conjurar ese miedo. Pensar a lo que fue la Inquisición, el miedo a las brujas. Y Delumeau ha escrito páginas magníficas sobre el miedo al vecino en los pueblos, que se os echaba mal de ojo. Esto simplemente para mostrar que lo que pasa hoy en día no es de repente una augmentación del miedo, es nuevas maneras del miedo, y yo diría incluso una generalización de la dimensión del miedo. ¿Qué quiero decir con esto? El miedo hoy toca, y antes lo ha citado en sus ejemplos, toca a todos los campos. Y eso es lo nuevo. No es que haya más miedo, es que está por todos los lados. Y ahí la pandemia es un añadido más, porque pensábamos que en Europa estábamos protegidos, pensábamos que había otros miedos, pero esto era para África, Oriente Medio, pero nosotros estábamos protegidos. Y entonces este miedo nuevo ha llegado, y ahora también tenemos miedo de los virus y de las pandemias. Y esto había empezado con el SIDA de los años 80, esto ya empieza a moverse. Pero ahora esto es a escala mucho más grande. Esto es un añadido más, es un plus. Es una nueva manera de inseguridad, porque yo diría que hoy en día el miedo es sobre todo la inseguridad. Antes lo ha subrayado, que explicaría en manera paradójica. Yo creo que la noción de paradoja es muy esencial para entender la complejidad del mundo contemporáneo. Es que en las sociedades europeas ofrecen un nivel de protección como nunca antes habíamos tenido. Jamás hemos tenido tanta protección, nunca. Protecciones sociales, protección más o menos contra la guerra, esperanza de vida más larga, una policía que más bien tampoco está muy corrompida si hacemos comparaciones con otros países del mundo. Y sin embargo, la gente tiene miedo a todo. Un ejemplo muy simple. Nunca hemos comido con tanta seguridad. Antes había epidemias, muchas enfermedades, pero la información no existía. Entonces no lo sabíamos. Hoy, con la información, cualquier cosita, cualquier marca
que me pone en el mercado un producto defectuoso es un gran escándalo. Y sin embargo, hoy la gente tiene miedo de todo lo que come. Ya no tenemos miedo de morir de hambre. Tenemos miedo de lo que comemos y de lo que tenemos que comer, porque ahora comer es un problema. Hay una contradicción, por un lado, la aspiración al placer, comer buenas cosas, pero esto, cuidado, causa cáncer, es cancerígeno. Quizás es malo para las enfermedades cardiovasculares y además eso hace engordar y eso ya es horrible. Hay que restringir las cantidades de alimento. Entonces, eso es una paradoja, es extremo. Tenemos muchas protecciones si comparamos con otras partes del planeta. Y al mismo tiempo, los miedos, las inseguridades aumentan. Pero hay más también, ¿eh? El miedo o los miedos, ya lo hemos nombrado, el miedo a la inmigración. Podríamos llamar esto inseguridad identitaria, que esta es nueva, en efecto. Siempre ha habido un rechazo a la inmigración, pero ahí ya estamos a una escala más importante, porque esto se traduce por la subida de la extrema derecha en el sur de Europa, incluso en países como Dinamarca, que eran países de líderes en la tolerancia, y ahí hay una voluntad popular de parar este fenómeno, porque tenemos la idea, o tienen la idea, una idea mítica que existe en el imaginario colectivo de que nos sustituyen, que la población sustituye la población externa judeocristiana que vendría aquí a barrer a nuestra civilización. Entonces eso crea un comportamiento que alimenta este tipo de miedo. Pero también, diría, no hemos hablado de ello, pero me parece importante los miedos ligados a la vida privada. Antes, las cosas estaban estables. Ahora, con las costumbres, el individualismo, la autonomía, hay una inestabilidad, una inseguridad de la existencia privada. En los amores, en las relaciones, las cosas se mueven, hay una movilidad. Bauman habla de una modernidad líquida. Es un término que causa problemas, porque el líquido es suave, pero en el mundo de la hipermodernidad hay cular. La ligerté, sí, la ligereza es pesada. La ligereza es dura de llevar, es pesada de llevar. Otra paradoja. Vivimos en un universo de consumo que nada en la ligereza y al mismo tiempo, en efecto, el consumo pesa. Tenía usted razón de subrayar esta dimensión en relación a los años 50, 60, que era ligereza y hoy es sinónimo de pesa. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo llegamos a fin de mes? Hoy en Estados Unidos hay un porcentaje de personas que están en números rojos a partir del 15 de cada mes o de la tercera semana y viven a crédito. Las necesidades lo ganan sobre el poder adquisitivo. No, quizás no crea el miedo del infierno como antaño, pero es una inseguridad y del hecho que la gente que se dice ¿cómo voy a llegar a final de mes? Que se despliega y que todavía no ha terminado, que aún no ha terminado, porque como lo vemos hoy en día con la crisis energética y quizás con los futuros conflictos de la mundialización, nada dice que el poder de adquisición, la felicidad consumista vaya a continuar, a seguir, a desplegarse al idéntico. El imaginario, sí. La publicidad de la felicidad, sí, esa va a seguir. Pero en las prácticas es la inseguridad del día a día. Tenemos la sensación
que nuestros hijos vivieran mucho peor que nosotros, no vivieran tan bien como nosotros. Somos de la generación de los swinging 60s y era felicidad. Pero ahora me paro para dejar hablar a mi colega. Pero ahora tenemos la sensación que mañana será peor que hoy. Y eso que teníamos un imaginario del progreso, considerando que mañana que viviremos mucho mejor, pero nos preguntamos si no viviremos peor. Me gustaría, Philip, introducir a partir de la palabra miedo, la palabra hambre, porque el miedo da hambre. La gente cuando tiene miedo consume, va a la nevera, toma un helado, come porque no tiene insomnio, está preocupado, entonces come, consume. Esta época, decía ayer en un encuentro en Madrid, señor Lipovetsky, que ahora, desde 2008 y ahora mismo, el lujo y el consumo se han incrementado en la sociedad. ¿Esto es consecuencia del miedo o consecuencia de que la gente quiere gastar más para terminar antes? Well, first of all, I think we have left out one fear, and this is just to give you all a good time this morning. Para que lo paséis bien esta mañana, hablamos de la muerte, ¿no? Y del miedo. Bueno, hay un miedo que tenemos que es el de la catástrofe climática. Sé que mucha gente lo siente, sobre todo la gente joven, que ven que esta catástrofe eclipsa su futuro, que por cierto, yo creo que es bastante cierto. Me preguntas sobre el miedo y el consumo, y entonces yo regreso a esta idea curiosa del reconocimiento, porque ¿por qué consumimos cosas? Creo que tenemos este hábito, ¿no?, de comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente a la que que no te caen bien y con dinero que no tienes, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Si ya tenemos todo suficientes ropas, no necesitamos más, pues necesitamos ropas porque generamos así reconocimiento, porque necesitamos que las demás personas, bueno, se den cuenta de que se puede comprar una camisa nueva, puede ir a la última moda. ¿Y por qué eso es tan importante? Pues porque genera identidad, porque quizás se convierte en el eslogan, en el moto más importante en nuestra sociedad, construir identidad. Las generaciones anteriores, en España y en todas partes, las identidades eran muy restringidas, muy restrictivas, pero también muy estables. Se podía vivir en un pueblo y ser herrero, y te llamabas Pedro, por ejemplo, y tu padre también se llamaba Pedro, que también había sido herrero a su vez, y eras católico, naturalmente, y te casabas con una mujer que vivía a 5 kilómetros, y bueno, todo era muy restringido. Si querías otra cosa, o si eras gay, por ejemplo, o si eras una mujer también, por cierto, ahí había era como una especie de constricción muy fuerte, pero la gente le daba una identidad muy fuerte. Con la revolución industrial se perdió esa identidad, porque la gente fue a las ciudades y la gente se casaba con personas del otro extremo del país, ya no iban a la iglesia, a lo mejor iban a la sede del Partido Socialista y tenían que tomar decisiones. De repente la vida en la ciudad implica muchísimas decisiones para construir la identidad, ser un fan de tal club de fútbol, leer tal o cual periódico, es una identidad que se construye a partir de elecciones de consumo, y por eso yo creo que el consumo es tan importantísimo en nuestra sociedad, y sobre todo el hiperconsumo, ¿no? Porque es estúpido ir contra el consumo, todos somos consumidores de una u otra manera. Yo soy una persona, por ejemplo, que valgo algo porque hago cosas, construyo, genero, creo.
Y no solamente soy, digamos, un conducto para recibir lo que los demás construyen. No, yo también soy un creador. Y yo creo que es la visión contraria, la visión que contrarresta. Pero todos somos consumidores, todos tenemos que vestirnos, todos tenemos que comer. Eso es correcto. Pero yo creo que el desafío del futuro va a ser más bien ver cuál es el nivel de consumo con el que estamos realmente cómodos, que realmente necesitamos para sentirnos bien. Porque, de nuevo, no podemos hablar de esto sin mencionar la catástrofe climática. En estos momentos también hay una razón económica para este hiperconsumo, y es que necesitamos el crecimiento económico. Y el problema con el crecimiento económico, o del crecimiento económico, lo he leído hace poco, si tenemos un crecimiento del 3%, eso quiere decir que nuestras economías se van a duplicar cada 24 años. Cada 24 años, el doble de productos, el doble también de desechos, el doble de recursos utilizados, y no hay una tecnología sostenible que pueda mitigar este proceso. Es un modelo que ya no puede seguir, así de sencillo. Y eso quiere decir que tenemos que encontrar fórmulas nuevas de construir nuestras identidades, de construir también ese reconocimiento social. Ya no es lo que si ya no es lo que he visto, ¿en qué consiste? Me parece que estas son las cuestiones fascinantes e importantes del futuro próximo. Gracias. ¿Quieres prolongar lo que ha dicho nuestro amigo alemán? Rien. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur... Allez-y. J'ai écrit suffisamment de livres sur l'hyperconsommation, évidemment, pour rebondir sur cette question. Sí, tengo muchas cosas que decir. He escrito bastantes libros sobre esta pregunta para decir. Es una pregunta sencilla. ¿Por qué consumimos? Usted ha aportado ciertos elementos que son muy reales, pero no estoy seguro. Pero no estoy seguro que uniendo consumo y reconocimiento tomemos la medida de lo que está cambiando, no para todo el mundo, pero para un tipo de consumidores, un tipo de consumo que se desarrolla y que no entra en esta lógica del reconocimiento. En la cuestión del reconocimiento es una cuestión clásica desde... Consumimos para que nos vean, consumimos para ganar la estima, la dignidad social. Bien, el modelo de Veblen era apasionante. Está muy a gusto para que el consumo se vea en las clases aristóticas, en las cuales es una obligación consumir para estar aceptado en su entorno social. Esto sigue en todo un conjunto de consumidores que llamamos los nuevos ricos, los bling bling, el show off. Todos estos comportamientos que son comportamientos donde mostramos nuestro poder social, que de aparentar, que nos estimen, que nos admiren. Y esto se traduce por coches enormes, joyas de alto valor, compras de vestidos de alta costura. Por ejemplo, en el Medio Oriente, todo eso es cierto. Pero la dinámica del consumo en Europa y en otras partes del mundo se alimenta exclusivamente a esta pasión del reconocimiento. No estoy tan seguro de ello. No estoy seguro de ello porque pienso que desde la revolución del consumo de masas existen otros vectores, otros ideales que alimentan el consumo. Por ejemplo, 2 o incluso 3. La salud. Consumimos productos
porque es bueno para la salud. Vamos al médico, compramos productos. No es para ostentar, no es para el reconocimiento. Y volvemos sobre el tema anterior, volvemos sobre el miedo. Hay que ver, estamos en una situación de sobreconsumo de medicinas. No es solamente Netflix, no son solamente compras de moda. Hay un consumo cada vez más importante de productos y de servicios medicales. Tenemos ahora un consumo de una salud que anticipa. Nos curamos antes de estar enfermos, hacemos análisis. Todo esto es consumo y eso es enorme. Antes íbamos al médico cuando estábamos enfermos y ahora vamos, antes de estar enfermo, vamos al médico. Y decimos, usted debería verme, yo noto algo, me debería de hacerme análisis. Esto es un punto muy importante para el futuro, la salud. Estamos en una sociedad que está sobremedicalizada y esto es muy importante, y sobre todo para la crisis. La paradoja, el paradigma del control médico es una de las pasiones centrales. A mí me divierte mucho. En los años 60 y en los años 70 hablábamos de sexo, pero hoy en día hablamos de salud. Es menos divertido. Antes era más guay. Y ahora ya no hablamos de sexo. Y ahora hablamos, ¿pero qué? ¿Te has hecho un análisis de sangre? ¿Tienes tus dosis de vacuna? Solo hablamos de eso. En la generación anterior hablábamos de autonomía, de libertad. Espérate, yo termino este punto porque a mí me parece muy importante. El segundo punto, que no está en la lógica del reconocimiento, es el bienestar. Cuando vamos a una sauna, cuando queremos una sesión de masajes, cuando meditamos, hacemos zen, yoga, eso no tiene nada que ver con la formación. No se hace. La gente no va a esos sitios para decir, ves, mira. Pero lo hacen porque hay una búsqueda interna. Bueno, quizás pueda haber una, pero eso no es lo más importante. No hay una voluntad de mostrarlo. Quizás entre ellos sí hay microgrupos, pero lo primordial es, hay una búsqueda fundamental de sentirse bien, de estar bien con uno mismo y de espantar al malestar. Y el tercer punto en referente al consumo es una manera de evacuar, de quitar el malestar, de ahuyentarlo. No es solamente de cara a la sociedad. No me encuentro bien, estoy un poco depre, ¿qué hago? Pues yo qué sé, pues me compro un coche, me voy a Roma un fin de semana, no sé, me voy a Valladolid para descubrir las maravillas. Sobre todo a Valladolid. Surtout a Valladolid. C'est démagogique. Voilà, simplement. Entonces, creo que la pregunta de la consumación es un hecho, hay una dimensión antropológica en ello, y como es sobre todo antropológico, están todas las dimensiones del hombre que se unen al reconocimiento, pero hay también más, que quieren decir el tropismo de consumo no es solamente un efecto del marketing, de la publicidad, también se arraiga en cosas más fundamentales, más primordiales y que se deben a unas sociedades que no tienen sus fundamentos en el mundo de la trascendencia, pero en un mundo donde se trata de vivir mejor en esta tierra. Yo estaba esperando que en algún momento hubiera la oportunidad de preguntarle a Philippe por la primera causa de miedo de la que él empezó hablando al principio de nuestra conversación. Decía que había tres: reconocimiento,
miedo y sexo. Pero Lipovetsky ha aliviado el camino y ya nombró el sexo. De modo que ahora no te queda más remedio que hablar de sexo. Well, listen, it's surprising that sex seems to be an important thing. Sorprendente, ¿no? Que el sexo parece que es tan importante. Let me Vamos a ver. do something brutal and talk Voy a hacer algo un poco brutal y no hablar de sexo, sino de la religión. because It's the same. I love talking about sex, but A mí me encanta hablar de sexo, pero bueno, quizás después. the two are, of course, Las dos están vinculadas, las dos cosas, porque como sabemos, lo que hace la religión y sobre todo el catolicismo es controlar tu sexualidad. Es decir, el poder que tiene sobre el individuo. Una vez que puede convencerte de que tu impulso sexual es malo, entonces ya te tiene atrapado, porque no hay escapatoria posible. Ese impulso va a estar siempre ahí y, como se dice, somos el único club que puede liberarse de este mal. Entonces ya estás atrapado, ¿no? Estás en su poder. Pero yo creo que nosotros ya no nos damos cuenta de lo religiosos que somos. Lo digo porque ¿qué hacemos cuando consumimos algo? Bueno, creo que vemos estas imágenes sorprendentes de gente que se hacen el Photoshop para parecer súper perfectos, ¿no? A veces pensamos, estoy muy gordo, soy muy mayor, yo no soy así, no es suficiente, no puedo competir. Pero se me da una oportunidad de este modo para participar. Puedo comprar algo que tiene el mismo logo y participar un poquito en ese mundo ideal al que aspiro. Consumo algo y se convierte en parte de mí mismo para que yo pueda a mi vez ser parte de ese mundo. La gente que fue la gente que consume, que consumió la parte del... ¿Qué tiene que ver con la religión? La gente que consumía parte de la carne de Cristo, ¿no? Del cuerpo de Cristo, ¿no? Seguimos viviendo en una lógica, en un mundo muy religioso, en este mundo de consumismo, que no parece que lo sea, no parece que sea religioso, pero ahí está, ¿no? Ahora estoy intentando escribir sobre, digamos, el pensamiento profundo religioso que seguimos portando, digamos, desde la Ilustración, por ejemplo, la idea del progreso. El progreso es algo que damos por sentado, ¿no? Hay progreso. Somos más ricos, tenemos servicios médicos, tenemos cosas maravillosas a nuestra disposición. Bueno, pues esa es un poco la historia cristiana, del cristianismo, que como la historia se conduce a una resolución, en un viaje ascendente. Luego hay un momento del juicio y luego entramos en el paraíso, en el paraíso donde ya no hay enfermedad, donde no hay mal. Seguimos siendo muy religiosas en nuestro pensamiento. Cuando pensamos en el progreso, pero yo creo que pensamos en términos teológicos. Si nos fijamos en el progreso como un fenómeno histórico, nos damos cuenta de que es mucho más ambivalente, porque con todos estos cambios positivos vienen también la destrucción del medio ambiente que hemos producido. Lleva aparejada la guerras que hemos luchado en otros continentes. Se produce también la miseria industrial de las personas que hacen los productos que consumimos y el daño medioambiental que tales productos generan en los países donde se producen. Es decir, que el progreso es un término muy ambivalente, pero yo creo que sí que es importante que, sobre todo con respecto a estos mecanismos, digamos, de cómo nuestra existencia secular, consumista, a pesar de eso, seguimos pensando en términos muy religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque, en mi opinión, si uno quiere ser religioso no hay problema, pero si no te ves a ti mismo como una persona religiosa, entonces necesitas identificar las estructuras y necesitas pensar, ¿esto realmente es lo que yo quiero? ¿Es esto realmente el enfoque, la aproximación al mundo que yo creo satisface las necesidades del mundo contemporáneo? Una de las necesidades sobrevenidas en el mundo contemporáneo, después de que Graham Bell inventara el teléfono, es ahora un artículo de lujo, porque el teléfono se ha convertido en un artículo de alto consumo que se vende en tiendas muy sofisticadas. La conversación parece garantizada por ello, porque habiendo teléfonos y habiendo objetos para comunicarnos, se deduciría que el mundo está comunicado. Y sin embargo, la soledad es gran parte
del problema contemporáneo. A mí me gustaría que ustedes dos, para terminar esta conversación, reflexionaran sobre el porvenir de la conversación, el presente y el porvenir de la conversación. Monsieur Lipovetsky. La conversación ha sido, a la época del Gran Siglo, un arte. El arte de los salones, de la gente culta, aristocracia, aprender a conversar con civilidad, con educación, civismo. Esto podía parecer, cuando se lee a Tocqueville, que las costumbres democráticas permitirían el auge de la conversación, del intercambio pacífico de los argumentos entre la gente. En la época en la que estamos invitan quizás a más prudencia, menos optimismo en lo que se refiere a la gracia, lo que representa una conversación amable entre las personas. Asistimos al nivel más empírico, enfoquemos esto de manera muy sencilla, en las naciones europeas, diría más bien lo contrario de la conversación, es la brutalización. Asistimos un poco por todas las partes al aumento de diferentes tipos de violencia que sustituyen la conversación, el debate, por injurias, amenazas. Recientemente en Francia ha habido una encuesta que demuestra que la totalidad de los diputados de la mayoría de la presidencia han sido amenazados o insultados. Todos, al 100%. Y vemos los reportajes, o bien con golpes, amenazas de muerte, les envían balas, cartas anónimas. Evidentemente, Internet eso favorece por todo lo que es el anonimato. Podemos enviar amenazas. No pasa nada. Y sin ningún castigo, puesto que no sabemos quién. De la conversación, esto es una mala señal. Hemos tenido en Francia, imagino que ya lo sabéis, durante 6 meses, las luchas de los chalecos amarillos. Ponctué de violence extrême, puisque ça a été jusqu'à dégrader les symboles de l'Arc de Triomphe, les symboles de la République. Alors, il y a une montée là de la violence, comme si le discours de la lutte des classes, qui avait de la violence, mais qui n'empêchait pas le débat, parce que porque había perspectivas, había representantes. Como ya no hay credibilidad, entonces la violencia se ejerce contra las personas. Y ahí donde podíamos pensar que después de todo los debates eran menos centrales, porque estábamos más o menos todos de acuerdo sobre muchas cosas, en realidad ahora es otro escenario que se desarrolla. La subida de la extrema derecha, el aumento de las violencias, esto nos lleva, nada es seguro, que quizás no vayamos hacia una sociedad más amable, más pacífica, donde la gente conversa. Dentro de la educación hay esos fenómenos brutales, pero hay también otros fenómenos que nos llevan a preguntarnos dónde va la conversación. Antes usted ha mencionado al sexo, pero en las redes sociales hoy muchas cosas pasan a través de las imágenes.
la conversación se ha sustituido por la imagen. En Instagram, ¿dónde hay conversación? ¿Dónde está la conversación? No hay. La gente dice, me gusta levantando el dedo o nada con la palma o para abajo. Bueno, en Instagram no hay el pulgar hacia abajo. Pero esto me chocaba, esto al principio yo no lo entendía. Os voy a hacer una confidencia personal. No es cuestión de narcisismo, pero había pequeños grupos de Gilles Lipovetsky en Internet y yo me pregunté, ¿pero qué es esto? Digo, bueno, pues hablarán entre ellos, ¿no? Entonces entré en ese grupo y no había nada, no hablaban, no había ningún discurso. Había gente que decía siempre, sí, pues me gustan bastante sus libros. Entonces, no hay conversación. Es simplemente, ¿me gusta o no me gusta? Entonces, yo no lo entendía. Lo entendí después. Que no era un sitio de intercambio. Era un sitio de afirmaciones. Usted habló antes de identidad. Yo soy el que dice, el que le gusta esto o aquello. Y con eso basta. ¿Ah, sí? ¿Te gusta y que soy griega? Pues sí. Oh, pues genial, yo soy como tú. Y si pregunta por qué, eso no tiene importancia. Eso no importa. Entonces, evidentemente, yo soy alguien de un hombre de las luces todavía. Y entonces eso me cuesta entenderlo. Pero, ¿a ti te gusta eso? Pero porque pues, eso no es importante. Lo importante es decir lo que me gusta. Entonces, se saca la foto y ya está, basta. Y en tercer lugar, hay muchas críticas de análisis que dicen que ya no estamos en una sociedad de seducción por la conversación, porque antaño el ligón era el que sabía entablar una conversación, que halagaba a la jovencilla para llevarla a donde tuviera que llevarla. Pero el problema es que en Internet esto no funciona así, más bien halagar a las mujeres, ahora las mujeres se ríen de ello, ya no las hace gracia más bien. Entonces, ¿hablamos de qué? Entonces el arte de gustar, Don Juan seduce a través del discurso, habla, seduce a sus jóvenes mujeres. Eres la más guapa, con locura, me voy a casar contigo. Es una conversación que domina, pero por las palabras. La seducción hoy pasa por el discurso más que antaño. No estoy tan seguro de ello. En esta generación es donde es la imagen, la apariencia que gana el discurso. Nos han avisado de que estamos terminando, pero a mí me gustaría, antes de dar la palabra, que será final a Philip. Let me be very brief. Una frase de James Joyce que me ha venido ahora a la memoria, que decía, ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación. Well, conversation. What a strangely important topic. I don't know. Es un tema curioso e importante. Yo no sé si habéis tenido esta experiencia. Seguramente que sí. Todos conocemos cómo funciona el Zoom. Hemos manejado conversaciones a través de Zoom o a través de Skype, ¿no? A distancia física, por el motivo que todos conocemos. Y todos nos habremos dado cuenta de lo extraño y de lo frustrante que es esa experiencia, porque ves a las mismas personas, dicen lo mismo, pero parece que es completamente distinto. Y por cierto, permitid que os cuente que lo más raro es dar una conferencia a través de Zoom. Eso sí que es raro, porque te das cuenta de que estás hablando para 900 personas, pero lo único que veo durante una hora es mi cara de tonto en la pantalla. Intento convencerme a mí mismo de cosas que ya
ya me sabía. Es decir, que las clases o las conferencias a través de Zoom son tremendas, ¿no? Ahora, yo creo que esto lo que nos ha enseñado a todos es hasta qué punto la presencia física es importante, la presencia, digamos, corpórea de la persona junto a nosotros, y que las conversaciones no son las mismas de la otra manera, no son iguales. Yo creo que la vida real frente a la vida online es el mismo tipo de relación. Tiene lo mismo que ver como el sexo con la pornografía. Parece lo mismo, parece que suceden los mismos procesos físicos, pero no es en absoluto lo mismo. Y es muy limitado y es un simulacro. Bueno, pues la conversación, como decís, es ya una idea casi anticuada, no una idea que deriva del siglo XVIII. Pero yo creo que en una época en la que cada vez participamos más a través de los medios sociales y nos vemos cada vez más impelidos a las burbujas, la conversación es más importante que nunca, porque la conversación no es tanto hablar, sino escuchar al otro y obtener, digamos, situarnos con respecto a cuál es el estado emocional de la otra persona, de dónde viene, y por eso necesitamos la presencia física. Y necesitas otras dos cosas: espacio, como lo tenemos hoy aquí, para que la conversación se dé, y necesitas el tiempo, digamos, para participar en esa conversación de manera relajada. Si te cruzas rápidamente con otra persona, no puedes hacerlo. Si todo viene, digamos, estructurado por la economía, pues tampoco funciona. Yo creo que en nuestras sociedades, que, digamos, tienen más ansiedad que nunca tuvieron en otros tiempos y que están cada vez más separadas en distintas burbujas que en otros tiempos, la conversación se ha convertido en algo mucho más importante que en el pasado. Creo que tenemos que crear el espacio y el tiempo para verdaderamente encontrar un momento para... That has become something very important. Es difícil decir cuánto placer he sentido escuchando de esta época, hablando incluso de la muerte, del sexo, sobre todo del sexo, y de la conversación. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much.